Bien. Hasta aquí del tema del ministerio de todos los creyentes. Yo entiendo que son algunos conceptos que ya hemos escuchado. Como dije, aquí en México, hasta donde yo me acuerdo, en la administración de la iglesia lo intentamos llevar a cabo desde los años 90. Y aunque en algunos lugares han existido algunos pasos, pero la verdad es que en muchas iglesias no se ha dado, hay un poco de resistencia para que la iglesia se involucre en el aspecto de aportar los dones que Dios les ha dado. Entonces, ¿cómo ven hasta aquí? Hermana Esmeralda quiere comentar. Hermano, encontré el libro En sus pasos, ¿qué haría Jesús? De Charles M. Sheldon. ¿Sí es ese? Sí, ese es. ¿No? Ok, bueno. Mi hermano. Perfecto. Qué bueno, hermana. Sí, es chiquito, no es tan largo, ¿eh? No es tan grande, sí, no es tan extenso. Sí, está chiquito, me parece que son 21 hojas nada más. Y incluso la presentación, yo lo tenía, pero son de esos libros que uno presta y luego ya no sabe dónde quedaron. ¿De acuerdo? Por eso, la verdad, yo lo tenía y por ahí lo leí y me gustó mucho su propuesta. Pero hoy en día mucho está en electrónico, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, hoy en día se puede. A lo mejor si se lo envía al hermano Abraham para que lo suba a la plataforma, sería bueno para que los hermanos también lo puedan tener, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hermano, si gusta se los comparto. También ahorita ya se los compartí a algunos hermanos. Ándele, y si gusta se lo envío a usted también. Sí, hermana, por favor, le digo, a mí me impactó mucho hace algunos años, pero lo presté a alguien y ya no, algunos los voy recuperando, pero no todos. Y ese es de los que ya no pude recuperar. Es un libro sencillo, es una buena lectura y la propuesta es muy buena, porque habla de esto que acabamos de reflexionar, de que tenemos que orientar a la iglesia, hermanos, a que busquemos el modelo de Jesús. Y me gusta porque habla de estos procesos, de cómo una iglesia que pierde el rumbo puede retomar con la ayuda de un líder maduro. ¿Se dan cuenta? Eso me gusta de la novela En sus pasos. Como un pastor bien orientado, bien consagrado, dice, a ver, vamos a orientar a la iglesia hacia allá. Que no nos derrotemos cuando de repente, no, es que la iglesia falta esto, falta lo otro, esto no se hace. Bueno, nosotros tenemos que aportar lo mejor de nosotros para que la iglesia siga avanzando. ¿Están de acuerdo? Yo estoy convencido de que un hijo de Dios, una hija de Dios, bien usado en las manos de Dios, Dios hace mucho con ello. Porque si no, asumiríamos una posición fatalista de que no, hombre, no va a cambiar nada, siempre es igual. Y aunque uno se siente así, yo lo entiendo, pero tenemos que aportar lo mejor de nosotros. Y uno después se sorprende cómo Dios lo usa algunas cosas para bien, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno que la hermana nos comparte esta buena lectura, de estas buenas lecturas que se pueden ir. Acuérdense de crecer en el área intelectual. Y es una novela cristiana, porque hay pocas novelas cristianas y cortita. Entonces, después les pregunto cómo les fue. Bueno, vamos a la parte final del tema del ministerio de todos los creyentes. Yo estoy tratando de ponderar el modelo de Jesús, porque el modelo de Jesús es aleccionador. Les voy a compartir otra presentación de un tema que yo he usado para tratar de convencer a la iglesia de este ministerio de todos los creyentes, ¿sí? Porque uno tiene que insistir una y otra vez, a veces, no es tan rápido como uno quisiera los cambios que se dan. Y en este tema del ministerio de todos los creyentes, pues una base importante es Primera de Pedro 2, 9 al 12, que ya lo vimos. Voy a usar otra lectura que la pueden anotar. A lo mejor en lugar de repetir el pasaje que ya lo vimos, yo tengo aquí Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, para que lo anoten por ahí, porque también es una buena lectura para este tema. Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16 dice así, la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este pasaje puede caber también aquí, en el título, como un segundo pasaje. Pone a Jesús como sumo sacerdote, como aquel que es superior al sacerdocio arónico del Antiguo Testamento. Y me gusta mucho porque habla de que Él se compadece de nosotros porque según la carne vivió lo mismo que nosotros. Dice, de tal manera que estando en nuestra semejanza, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso puede entendernos y compadecerse de nosotros, ¿no? Me parece que era parte del plan de Dios que el Hijo de Dios, siendo de naturaleza divina, se hiciera carne, se encarnara, porque entonces a nosotros como seres humanos vivió en una etapa y compartió esta misma naturaleza humana, las mismas semejanzas. Es maravilloso. Ahora, con esta presentación final, yo quiero ilustrar algo que me parece importante para que trabajemos hacia allá. Sí, vamos a trabajar hacia incorporar el tema del ministerio de todos los creyentes en la iglesia, pero vamos a estar conscientes, hermanos, de que son procesos de crecimiento, ¿de acuerdo? O sea, no todos se van a involucrar a la primera invitación. Uno quisiera, pero la verdad es que no. Son procesos más lentos. Y tiene sentido cuando entendemos que aún el mismo Jesucristo, hermanos, hubo mucha gente que lo siguió. Y yo le llamo la gran multitud. O sea, mucha gente seguía al maestro, pero no todos recibieron lo que el maestro tenía. Había mucha gente. Dice, aquí están los pasajes bíblicos. Marcos 6, 34 al 44, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, la gran multitud, hermanos, es aquella gran multitud que dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús, pero no todos entendían lo que estaba pasando. A mí, por ejemplo, una imagen que yo tengo presente es cuando Jesús va haciendo una serie de milagros y dice que va caminando y la mujer que tenía el flujo de sangre va y lo toca por detrás y él se frena y voltea y le dice, alguien me tocó. Y dicen los discípulos, maestro, viene tanta gente apretujándote, ¿cómo que alguien te tocó? No, alguien me tocó porque de mí salió virtud. O sea, había mucha gente que seguía al maestro, pero no todos recibieron salud, sanidad, eran de la gran multitud. Ni siquiera se mencionan sus nombres. Grandes multitudes seguían al maestro, pero no todos llegaron a ser discípulos de Jesús. Eran de la gran multitud. Y yo a veces como pastor tengo que hacer una reflexión un poquito más profunda y decir, Señor, a mí me encantaría que toda la iglesia creciera en Cristo y todos llegaran a ser líderes y todos fueran comprometidos, pero no todos. La verdad, la verdad. Y me parece que entiendo que es parte del plan de Dios también, o sea, porque hay una gran multitud que rodea, pero no todos reciben lo que el maestro tiene para ellos, ¿verdad? Y ahí está también como ejemplo Mateo 4, 23 al 25, que dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús sanó a mucha gente y está en los evangelios documentado, pero no todos fueron sanados. No todos se sintieron como ovejas, como discípulos del maestro, no todos. O sea, hay gente que se conformó, vamos, lo voy a poner en estos términos. Hay gente que se conformó en ser de la gran multitud. Se perdieron en el anonimato, ¿de acuerdo? Sí, ¿de acuerdo? Y a veces yo pienso eso, que porque en la iglesia no todos se ganan para Cristo, no todos obedecen al evangelio, no todos están dispuestos a crecer. Pues es que hay gente que le gusta ir de visita nada más, aunque sean miembros bautizados, ¿eh? Llegan, observan y se van. Oye, hermano, no tengo tiempo. Hay mil pretextos. No quiere, simplemente no quiere.
no quiere arrancar, digo yo. O sea, no sé si les ha pasado eso también. Entonces, puede ilustrar un poco que al maestro también le tocó conocer a mucha gente de la gran multitud. Nunca los volvió a ver, porque iban de pasadita, iban de visita, de pasada. Puede ser. O sea, hoy en día también hay gente que se conforma con ser de la gran multitud. Por ejemplo, incluso yo hago la crítica de estos megaconciertos que se hacen. No digo que sean malos, digo porque está bien, en lugar de que vayan a ver un artista secular, pues yo prefiero que vayan a un concierto de, no sé, de cualquier artista cristiano actual, ¿no? Cuando yo era más joven, yo llegué a ir a un par de conciertos. Está bien la experiencia. Digo, cuando yo no era convertido, llegué a ir a otros conciertos, ¿no? Aquí en la ciudad de Monterrey hay muchos artistas. Y yo, siendo del mundo, como decimos, pues yo llegué a ir a ver, no se imaginan cuántos conciertos. ¿Verdad? Porque estaba joven, era inquieto, y pues andaba, yo no conocía nada de la Biblia, pues yo me di el permiso de ir a ver diferentes conciertos. Ya cuando yo estoy convertido a Cristo y oigo que hay conciertos cristianos también, pues me tocó ir a ver varios de ellos. Pero se junta tanta gente que está junta, pero no está unida. ¿Están de acuerdo? Es un concierto masivo. Y sales y no conoces, nunca lo vuelves a ver a la persona que estaba a tu lado y al otro lado. Es un concierto masivo. Es el movimiento de las masas. Es la única autocrítica que yo hago. Que estas grandes multitudes de grandes predicadores, la gente no tiene comunión, va y disfruta, tiene un momento de bendición, probablemente de edificación, pero se va como entró, salió. No tuvo comunión con nadie. Y tampoco le interesa mucho, a menos que se encuentre alguien pueda conocerlo, no sé. Ahí yo me imagino que era algo así como la gran multitud. Y va gente de todas, ¿no? Grandes multitudes. No sé, 2,000, 3,000, 5,000 gente, no sé. Pero algunos de ser de la gran multitud se convirtieron en discípulos de Cristo. Y ahora sí vamos a ver los pasajes. Quiero que me ayuden a leer, por favor. Mateo capítulo 16, del 24 al 28. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Adelante, hermanos. Mateo 16, 24 al 28. Permiso. Sí, ¿no? A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Amén. Gracias, hermano. Aquí el mensaje, hay varios, los pasajes paralelos de los evangelios sinópticos le llaman, se repite esta orientación de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, digo que no todos llegaron a ser discípulos. Algunos, cuando escuchaban esto, de hecho hay un pasaje donde ellos se regresan y entonces el maestro les dice, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro responde, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, si hubo gente de la gran multitud que dijo, yo quiero ser de la gran multitud, yo no quiero ser discípulo, está muy pesado esto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el negarse a sí mismo ya es un sacrificio, ¿no? Porque yo supongo que desde los tiempos de Jesús, pues el ser humano es el ser humano y siempre pensaba en sí mismo. Ok, hay que aprender a negarse y tomar la cruz es sinónimo de sacrificio, de sufrimiento. Y muy poco les gusta el sacrificio del sufrimiento. ¿Sí? Por eso, allá en el Sermón del Monte, el maestro dice, bienaventurados sois
cuando por mi causa le suceda esto, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero no toda la gente está tan dispuesta, sobre todo en estos tiempos posmodernos, hermanos, donde sobre todo los más jóvenes batallan mucho, hermanos. A mí todavía me tocó una generación de los años 80, 90, donde de repente dijimos, a ver, pues ya estamos en Cristo, pues vamos a hacer esto, lo otro, aunque cueste sacrificio. Ahora no, estas nuevas generaciones les gusta todo rápido y todo fácil. O sea, batallan mucho con tomar su cruz y negarse a sí mismos, las nuevas generaciones, porque lo que se promueve es otra cosa en la sociedad. ¿Están de acuerdo? Incluso les parece una locura. ¿Cómo que negarse a sí mismo? Pues si yo me doy mis gustos, estoy acostumbrado a darme mis gustos, para eso trabajo, para eso, no sé. Y más sufrir, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿No? Ustedes van a una iglesia muy extraña, porque ¿cómo que van a sufrir? Por Jesús. Si buscamos donde hay bendición, ¿verdad? Entonces, parece que es un contrasentido, ¿no? Pero para ser discípulo de Cristo, hay ocasiones en que uno tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Están de acuerdo? Sí es. Porque sabemos que hay bendición, ¿no? Y ahí mismo lo dice el pasaje, cuando venga el Hijo del Hombre, pero hoy en día es muy complicado, sobre todo las generaciones más nuevas. Las nuevas generaciones batallan mucho con esto. Bueno, ¿qué dice Mateo 18, del 1 al 5, hermanos? ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Permiso. Sí, hermano. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Amén. Gracias, hermano. Gracias. El maestro pone como ejemplo la humildad y la dependencia de un niño, porque la discusión era quién iba a ser el mayor. ¿Sí? Y es muy interesante cómo este pasaje de Mateo 18 se da en el marco donde el maestro está anunciando su sacrificio. Y él dice, ya no voy a estar más con ustedes. Y entonces humanamente empiezan ellos a platicar y, oye, entonces, ¿quién lo va a relevar? ¿Quién es el que sigue, verdad? Humanamente, ¿no? Y el maestro dice, bueno, el que no reciba, pone como ejemplo al niño y su sentido de dependencia, de humildad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, entonces no entrará en él. Es al revés, hermanos. Yo le llamo que son las paradojas del reino de Dios. Él lo dijo allá en Mateo 16, el que pierda su vida la hallará. Y a veces uno no alcanza a entender todas las cosas en el camino de Dios como discípulo de Cristo, pero uno sabe que cuando uno hace las cosas bien, el maestro tiene control de todas las cosas. Pero es un reto ser un discípulo de Cristo en estos tiempos, hermanos. El Evangelio de Juan 13:35, ¿qué dice, hermanos? Es un solo versículo, a ver si me ayudan también. Permiso. Dice así, Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Es otra característica del discípulo. Si tienen amor entre ustedes, entonces son mis discípulos, dice el maestro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si llegan a ser como niños, si aprenden a tomar su cruz y a negarse a sí mismos, o sea, son otros requisitos diferentes a los que el mundo pone. Por eso digo que a veces no es sencillo ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Pero son procesos de crecimiento. Si no es de la noche a la mañana. Yo estoy convencido de que son procesos y a veces son procesos lentos. El llegar a ser un discípulo de Cristo tiene su tiempo, tiene su maduración, vamos. Sí, una persona nueva difícilmente dice, yo quiero ser un discípulo de Cristo, cueste lo que cueste, a menos que Dios haya hecho la obra completa en su vida y esté convertido a Cristo, a lo mejor sí, ahí sí está dispuesto, ¿no? Pero bueno, y el costo del discipulado, el discipulado tiene un costo, Marcos 8, el 27 al 34, es una porción un poquito más larga, a ver si nos ayudan a leerlo, por favor. Bueno, permiso. Sí, hermano.
Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, y otros que era uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de estas cosas con toda claridad. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y siguieron. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Amén. Amén. Gracias. Sí, es el pasaje paralelo de Mateo 16. En varias ocasiones el maestro les dijo a los discípulos, muy claro, si tuviesen amor los unos con los otros, entonces serán mis discípulos. Si reciben el reino de Dios como niños, y si aprenden a negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirme, o sea, el discipulado tiene un costo, ¿de acuerdo? Es un costo el discipulado, el ser discípulo de Jesús, pero vale la pena seguir a Jesús porque uno aprende a depender de Dios y siguiendo el modelo de Jesús. Pero el ser discípulos de Cristo, algunos pasaron de la gran multitud a ser discípulos de Cristo. Ahora, no termina ahí. Yo tengo un subtítulo más. Algunos llegaron a ser siervos de Dios en este proceso de crecimiento, ¿de acuerdo? Juan 13, versículo 12 al 17 nos puede ayudar también. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Permiso. Sí. Juan 13, del 12 al 17. Sí, por favor. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Amén. Amén. Gracias, hermano. Una de las teorías que yo tengo, hermanos, es que, por ejemplo, el apóstol Pablo, sí se han dado cuenta cómo se presenta él a las iglesias en sus epístolas. Yo soy Pablo y soy un siervo de Jesucristo. ¿Lo han leído? En la mayoría de sus epístolas se presenta así. Y cuando uno le hace un estudio más profundo a la palabra siervo, lo que Pablo está diciendo es: yo soy un doulos. Doulos es un siervo en griego, pero un doulos no era uno solo un siervo, era un esclavo. Y lo que Pablo está usando es: yo soy Pablo, soy un esclavo de Jesucristo. El doulos era aquel siervo que era comprado totalmente, que no lo dejaban libre, estaba comprado por su amo. Entonces, de ahí la teoría que yo tengo, que algunos sí pueden llegar a ser siervos y siervas de Dios en este proceso de crecimiento. Ahora, no todos van a llegar a ser siervos de Dios o siervas de Dios, no todos van a llegar a serlo, porque tiene que ver mucho con
con esta disposición de dejar que Dios haga su obra en los creyentes. Y por eso es que Dios repartió diferentes dones. Por eso es que el ministerio es de todos los creyentes, hermanos, porque todos tenemos diferentes dones y por lo tanto diferentes ministerios, ¿de acuerdo? Y entonces la teoría que yo tengo es que son procesos de crecimiento, que todos potencialmente podemos llegar a hacerlo, sí, tenemos el potencial, pero depende primero de la gracia de Dios, el llamado de Dios. Segundo, la disposición que yo tenga para crecer en Cristo, ¿de acuerdo? Sí, yo les he platicado un poquito de esta plática que yo tengo ahora con mis amigos aquí en la ciudad de Monterrey, ahora que regresé después de 30 años. Y yo crecí con muchos de ellos. Ellos son pastores voluntarios, muchos de ellos son muy exitosos en sus profesiones, en sus carreras. Algunos son empresarios, tienen sus microempresas porque pues a eso se dedicaron. Y yo no logré eso porque yo me dediqué a otra cosa. Pero cuando hablamos de iglesia, muy seguido cada vez que nos reunimos, ellos me dicen, oye, Isma, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hiciste? Y yo les insisto, hermanos, no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí, nada más. O sea, yo entiendo que es la gracia de Dios, por un lado. O sea, cuando Dios llama a los creyentes, les ve todo el potencial. Yo lo veo así, hombres y mujeres. Pero depende de este discípulo de Cristo, de este creyente, si está dispuesto a pasar de la gran multitud a ser un discípulo, y si está dispuesto a ser solo un discípulo, a ser un siervo, una sierva de Dios. Son procesos de crecimiento. Pero el problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio del discipulado. ¿Están de acuerdo? Porque hay que pagar un poco el precio. Digo, tampoco yo digo que sea un precio que no se pueda pagar o algo que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer y yo creo que muchos lo han hecho. Pero eso es importante entenderlo, hermanos, para que no esperemos. Vamos, yo la reflexión que hago en esta última parte es, qué bueno que usted y yo estamos en estas cosas de Dios, estamos creciendo en Cristo, qué bueno que estamos a cargo, sirviendo. Yo lo único que les diría, hermanos, a veces no esperemos que todos lleguen a ser siervos de Dios, la verdad. Digo, todos tienen el potencial. Potencialmente todos podemos llegar a ser siervos de Dios, pero no todos van a asumir, tomar la cruz y seguir a Jesús de cerca. Se necesita disposición, se necesita humildad como el niño. Por eso el maestro pone un niño al frente, en el centro, dice, a ver, quiere ser el mayor como este niño. Yo supongo que ellos pensaron, pues, ¿qué pasa, no? Si somos adultos y somos líderes y ahí la llevamos, ¿verdad? Además andamos con el maestro de maestros. Y luego hay ocasiones, hermanos, en que uno sí lo entiende, pero a veces la familia, por ejemplo, me llama la atención que hay uno de los pasajes paralelos donde dice que la madre de los hijos de Zebedeo fueron y le dice, maestro, quiero que mis hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Lo han leído? Y qué interesante. La mamá queriendo asegurarles un lugar en el reino de los cielos, ¿no? Como si fuera un puesto político. Y el maestro le dice, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del vaso que yo? Y todavía dice, sí podemos, todavía dicen ellos. Y bueno, dice, es que no está en mí darnos, sino solo en la potestad del Padre. Pero, ¿qué quiere decir? Que a veces en la iglesia, hermanos, confundimos las cosas. Y yo entiendo que algunos pueden llegar a tener un puesto, un título, institucionalmente, está bien. Pero eso no quiere decir que seamos los mejores o los más grandes. Yo apenas hace 15 días, sí, creo que les platiqué, fui al funeral de mi primer pastor que yo tuve aquí en esta iglesia, hermano Luis Felipe Corona, le decíamos de cariño el hermano Kelly. Y una anécdota que yo siempre tuve con él fue que cuando él me conoció, muy joven aquí cuando llegué a esta iglesia, de repente él me llamó y me dio unas palabras muy bonitas. Y pues a mí me ilusionó porque yo era muy joven, 19, 20 años, 21, iba creciendo aquí. Me convertí como a los 18.
y me dice, oiga, usted va a ser un buen líder, usted va a llegar a tener algunos puestos en la iglesia probablemente. Y yo le dije, ¿se le hace, hermano? Sí, yo creo que sí. Pues no sé. Yo no lo entendía incluso, porque yo era muy nuevo. Yo no tenía tradición de la iglesia, yo venía del mundo. Yo no entendí qué es lo que me decía. Pero me dio unas palabras muy sabias y me dijo, pero mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted llegue a tener un puesto o un título en la iglesia, usted no va a ser más, usted va a ser menos. Y le voy a decir por qué. Sí, hermano, pues yo lo escuchaba con mucha atención, yo le tenía mucho respeto. Dice, porque mientras tenga un puesto, un título más alto, va a tener que servir a más gente. Entonces usted tiene que ser más humilde, no sentirse superior a ellos, para que los pueda servir como Jesús. No, está bien, ¿no? Muchas gracias, le agradecí. Y le agradecí toda la vida esos detalles que él tuvo conmigo, porque era como que él me miraba con mucha inquietud. Yo era joven, impetuoso, inquieto en la iglesia, porque quería yo servir, pero me orientó muy bien con el modelo de Jesús. O sea, eso fue valioso para mí. Entonces, cada vez que yo tenía un puesto, un título, que por la gracia de Dios los llegué a tener, como ya les dije, yo siempre recordaba eso. Hermano, y todos en los concilios él me hablaba. Ya era un anciano, ya después le cortaron un dedo de un pie y al final le cortaron una pierna por la diabetes famosa, esta famosa azúcar en el cuerpo. Y yo siempre que lo miraba, él me hablaba, me decía, venga, venga. Y ya me acercaba yo y siempre me daba unas palabras muy sabias. Siempre me decía, cuando yo daba un informe y terminaba algún puesto, siempre me decía, bien hecho, estuvo bien el informe que dio, Dios lo bendiga. O esté tranquilo, usted ya hizo lo que tenía que hacer y usted ya rindió cuentas. Estuvo bien, Dios lo bendiga. Siempre me estuvo como observando y siempre me estuvo orientando, diciendo, no se desanime, usted hizo las cosas bien, deje que los demás tomen su criterio. Usted hizo las cosas bien y ya dio cuentas, entonces está bien, con Dios está bien todo. Porque pues, un concilio es muy pesado, porque todo el mundo tiene diferente opinión, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que para que alguien llegue a ser un siervo, una sierva de Dios, también necesita alguien que lo esté motivando. ¿Se acuerdan? Lo que yo dije, para que el ministerio sea de todos los creyentes, hermanos, tiene que haber un interés de alguien que te esté observando y te esté promoviendo. Decimos que te esté acompañando y orientando. Esa es una realidad. Difícilmente lo logra alguien que va solo. Porque alguien que va solo, así como puede andar hasta arriba, puede venirse para abajo. Porque nuestra carne sí es, nuestra humanidad. ¿Están de acuerdo? Pero qué valioso es cuando uno encuentra a alguien, un pastor, con actitud pastoral. Yo me he encontrado incluso gente que no tiene puestos y títulos, pero siempre tiene una palabra de aliento y de esperanza. Y eso es muy valioso, hermanos. Porque necesitamos orientar a la iglesia, pero necesitamos motivar a la iglesia, involucrar a la iglesia para que se pueda dar este ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo? No es algo sencillo, tiene que ser procesos de identificar quienes sí tienen un don o diferentes dones, organizarlos, motivarlos. Tiene que ver con observar quienes les gusta solo ser de la gran multitud y van a venir siempre de visita. Por ejemplo, aquí tenemos el fenómeno en México que yo, ahora en la Cena del Señor que tuvimos, ahora en el mes de abril, pues yo estaba contento desde el primer año que llegué aquí porque la iglesia se llena. Pues tenemos mucha gente, no sé, 170, 100 y tantos gentes, ¿no? Pero en los cultos vienen más poquitos. Yo digo, ¿dónde están los hermanos que vinieron? Vienen cada Cena del Señor. O un par de cultos antes para, no sé, para mitigar su culpa, o no sé qué se imaginen, la verdad, no sé. Yo cumplo con invitarlos, ¿no? Siempre, hermano, bienvenido, aquí lo esperamos. Sí, hermano, y no dicen que no, ¿eh? Sí, hermano, y no, sí, ahora verá, a ver que sí. Y no los vuelve a ver uno hasta el próximo año. Y aunque uno les hable por teléfono, yo un día opté por hacer una invitación a algún culto evangelístico, algún programa, y se les invitamos, o en electrónico les mandamos la invitación. Hay gente que le gusta ser de la gran multitud, no quiere crecer. Y ahí, hermanos, yo diría, no se desgaste, hermano. Si a alguien le gusta la gran multitud, pues déjelo que sea la gran multitud. Nada más invítelo, como yo decía el lunes pasado. Yo en los momentos más duros de mi ministerio le he dicho, espéreme, hermano, no se vaya.
Vamos a orar. No, que me quiero dividir y me quiero a otra iglesia a probar. Está bien, vamos a orar, tranquilo, tranquilo. Vamos a orar, que Dios, ore a Dios, que Dios le dé dirección, que Dios le confirme en su corazón, pero la iglesia aquí sigue, aquí estamos para servirle. El día que usted quiera regresar, aquí va a ser bienvenido, porque usted conoce la iglesia, usted conoce nuestras reglas, usted conoce nuestras formas. Aquí lo esperamos cuando usted quiera regresar. Alguno que otro regresa. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay quienes, hermanos, les gusta ser de la gran multitud. No quieren compromiso, no quieren crecer, se conforman con ver a Jesús de lejecitos. Esa es la gran realidad. Le pasó hasta los tiempos de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, no se sienta mal. No es decisión de usted, es decisión de él, no mía. Y yo quisiera que todos estuvieran aquí todos los sábados. ¿De acuerdo, hermanos? Pero hay gente que así lo decide, sobre todo en estos tiempos, donde la gente dice que no tiene tiempo para nada y tiene tantas cosas que hacer. Pues todos tenemos cosas que hacer, siempre, ¿no? Pero bueno, ahora, si yo organizo un programa de discipulado, pues hay que invitarlos. Claro que sí. Yo he aprendido, hermanos, que para que alguien pase de la gran multitud y se convierta en discípulo de Cristo, hay que dar los primeros pasos en Cristo. Y saben que estoy empezando a organizar en la iglesia, que existan cuando menos 2 grupos. El primer grupo son los más nuevos, los recién bautizados y los que no habían querido tomar un curso para crecer en Cristo. Los más jóvenes, los más nuevos, hay que hacer un grupo para aprender a enseñarles a dar los primeros pasos en Cristo, ¿sí? Organizar un grupo presencial o virtual o híbrido, de las 2 formas, buscar la manera, o sea, no desanimarnos, porque luego uno empieza un programa y de repente cuando no vinieron, uno dice, pues ya no se pudo. No, hay que intentarlo una vez más, porque a lo mejor en alguna de esas, alguno de ellos sí quiere crecer ahora. Y el otro grupo es el grupo de los que ya son líderes, ya están involucrados, porque a veces cometemos el error de querer dar lo mismo al grupo primero que al grupo segundo. Y el grupo segundo, que es de los líderes, pues ellos ya vieron esto varias veces. Y luego se nos desaniman un poquito. A mí me han dicho, yo le dije, hermano, ¿por qué no venía? Dice, pues, ¿sabe qué, hermano? Me dijo uno, ese curso que está dando los nuevos, yo ya lo tomé 4 o 5 veces. Wow, entonces yo entendí, ok. No, y me dijo uno, no, yo ya no quiero leche, yo quiero vianda sólida. ¿Estás seguro? Bueno, pues vamos a prepararle una buena capacitación. Vamos a ver si es cierto. El problema, yo le decía, es que la vianda sólida es teórico-práctica. Ya no es pura teoría, ahora es teórico-práctica. Lo voy a invitar a hacer una visita, lo voy a invitar al penal, al hospital, al asilo, a visitar, a evangelizar. Ahí lo voy a invitar, porque no, pues si quiere puro conocimiento, pues no, es teórico-práctico el discipulado, ya para líderes. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es teórico-práctico. Pero sí algo que aprendí es que tienen razón. Ok, vamos a darles otro nivel de profundidad en la palabra. Y ahí yo he tenido que trabajar para diseñar, por ejemplo, el ministerio de la palabra. Y tengo un curso aparte para los que quieren predicar o ya están predicando el ministerio de la palabra, donde tengo todo un curso para afinar a aquellos que ya suben al púlpito. El ministerio de la palabra es un poco de hermenéutica, un poco de homilética y un poco de lo que llamamos oratoria, ¿sí? Lo divido en 3 partes y se lo doy a los líderes que ya están participando para que puedan pulir el ministerio de la palabra, ¿sí? Y luego estoy organizando otro ministerio que es el ministerio del acompañamiento y la visitación. Yo tengo que estar trabajando y formando cursos o capacitación para los líderes que ya están trabajando, para no darle lo mismo, sino que darles otro nivel de profundidad. Está bien, sí hay material, claro que sí, ¿no? Apenas ahora que tuvimos reunión el sábado pasado después del culto, yo les mostré cuando menos 4 o 5 materiales que yo tengo. Miren, hermano, tengo este curso, estos 4 o 5 opciones, pero vamos a iniciar con el que es de la iglesia, el que propone la administración de la iglesia. Es correcto escuchar lo que proponen los hermanos, pero yo tengo todo este material, pero vamos a
escuchar el que proponen a nivel nacional aquí en México los hermanos. Está bien, vamos a tomar el curso de discipulado, vamos a ver qué podemos incorporar a nuestra iglesia local. Pero estamos hablando de motivar al discípulo a seguir creciendo. Si no está queriendo crecer porque cree que ya se lo sabe todo, bueno, hay que darle un poco más sólido. Y en la predicación, por ejemplo, hermanos, ¿saben qué acabo de hacer yo? Porque sí me dijo uno de ellos, me hicieron una evaluación y uno de ellos me puso, es que necesitamos más profundidad en la palabra. Ok, está bien. Y yo tenía pues 4 años predicando, pues motivando el evangelio y diferentes cosas, ¿no? ¿Y saben qué hice entonces? Empecé a retomar la predicación de los profetas. Tengo un par de libros que hablan de los profetas como predicadores, muy buenos, donde tienen una muy buena aplicación, y lo retomé. Entonces, los sábados yo voy predicando de alguno de los, tengo que elaborar tengo que hacer todo un análisis exegético de algunos de los profetas mayores y otros menores, entonces tengo que hacer toda una introducción. Este profeta predicó en tal época, en tales circunstancias, las enseñanzas medulares son estas y lo aplico así, o sea, tuve que reelaborar mi predicación para que no le suene a pan con lo mismo. ¿Ya me entendieron? A veces a la congregación está bien. A mí me retó a preparar y comencé con el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dije, no, ¿quieren más sólido? Pues vamos a darle más sólido. Claro que sí, sí hay, ¿verdad? La palabra es muy abundante. Y entonces, ya cuando iba con la segunda iglesia del capítulo 4 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, y empieza uno con Éfeso, pero después va con Esmirna y dice, oiga hermano, está fuerte. Sí, pues ustedes quieren más fuertecito, con todo gusto, vamos a reflexionar más fuerte. Claro que sí. El mensaje a las 7 iglesias. Entonces cada sábado iba predicando yo una y explicando el contexto y la aplicación al final. Pero ahora estoy con los profetas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque a veces la iglesia también dice, no hermanos, es que siempre nos predican de lo mismo. Bueno, hay que reelaborar nuestra predicación y profundizar en el texto bíblico y vamos a darles otro nivel de predicación. Está bien. Va a sonar más duro, está bien, pero eso es lo que la congregación a veces necesita. También es ser orientados y la predicación de los profetas es maravillosa, ¿no? Por ahí hay algunos materiales donde esquematizan muy bien las divisiones y las enseñanzas medulares. Y al final yo termino, ¿cómo lo aplicamos a nuestra iglesia? El mensaje de este profeta. Está fuerte, ¿no? Pero está bien. Se trata de no dar siempre lo mismo, sino de avanzar. ¿De acuerdo, hermanos? Y cuando lleguemos a este otro nivel, vamos a tener un grupo más reducido. ¿De acuerdo? Sí, los siervos y siervas de Dios va a ser un grupo más reducido. Son los que yo llamo los líderes incondicionales. Siempre están ahí. Esos son siervos y siervas de Dios. Bendito Dios. Son la gente que siempre está ahí contigo, orando, preocupado qué vamos a hacer. Son siervos y siervas de Dios. Bendito Dios. Pero no son todos. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta, el ministerio es de todos los creyentes, pero algunos solamente son gran multitud, otros son discípulos, pero pocos llegan a ser siervos y siervas de Dios. Todos tienen el potencial, potencialmente pueden ser siervos, pero no todos tienen la disposición ni el tiempo. ¿Ven? Nosotros no nos cansemos de invitarlos. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo ven? Vamos a la parte final. Lo importante es estar motivando e intentando que la gente se involucre en la iglesia para que tengan estos procesos de crecimiento que algunos hemos tenido por la gracia de Dios. ¿Sí? Ojalá, yo estoy muy interesado en los más jóvenes, los más adolescentes. Necesitan mucha dirección. Por eso una de mis hermanas de aquí, que estudió misiones, ella me dice que hay que discipular a esta generación emergente y se refiere a los adolescentes. ¿Está bien? Dije, vamos a orientarlos desde ahí. Trae todo un programa de discipulando a una generación emergente. Correcto. Vamos a empezar desde ahí para que no se nos desorienten tan jovencitos. O sea, lo importante es hacer intentos por discipular de diferentes formas. Y ellos que manejan perfectamente la tecnología, si es virtual, pues mandémoselo virtual, le dije a ella. Si no hay tiempo aquí irnos, pues mandémoselo virtual, haga su grupo virtual y déselo ahí. Yo le delegué a ella que ella me ayude, porque yo estoy concentrado con los líderes y la predicación de los sábados por la tarde. ¿Cómo ven, hermanos? Hasta aquí. Vamos haciendo conclusiones y aplicaciones. ¿Creen que pueda ser posible involucrar a más personas para que también ellos asuman el ministerio de todos los creyentes en sus vidas?
¿O cómo están en sus iglesias? Con confianza. Sí, hermano, adelante. Sí, en realidad el objetivo es sí, justamente que nadie esté dentro de la iglesia sin desarrollar el talento que le dio el Señor. Ese es el objetivo que tengo dentro de la iglesia. Pero bueno, se hace difícil porque, bueno, cuántas veces uno le ofrece. Ahora, actualmente estoy trabajando en ampliar con los adultos mayores para que no solamente tengan sus reuniones de culto, sino que tengan algo semanalmente también, delegarles oraciones, que ellos puedan estar conectados con algún área que desde su casa lo puedan hacer. Y tengo una pareja joven que ha demostrado interés y la tengo ya líderes, pero para esa actividad estuve buscando. Pero bueno, así en todas las áreas continuamente uno está sumando y delegando, sobre todo al ser voluntario, uno tiene sus limitaciones y tiene que echar mano. Se siente obligado a echar mano y confiar y delegar. Y bueno, más está uno en contacto con ellos, como decía, con los siervos, y ya no tanto con los en el caso de adolescentes, jóvenes, abuelos, femenil. Bueno, muy poco estoy con ellos porque bueno, las hermanas ya de por sí ya tienen sus talleristas y esas cosas. Pero, y las diaconisas tienen delegada esa área, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Pero coincido plenamente, eh, pastor, que necesitamos que todos desarrollen hasta el lugar a donde ellos quieren sus capacidades. Totalmente me parece un modelo de Jesús, el modelo de Jesús, ¿no? Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, las congregaciones son diferentes también, ¿verdad? Yo entiendo que hay congregaciones más pequeñas y el pastor tiene 1 o 2 personas y está bien. O sea, ahí no hay problema. De hecho, yo he tratado de involucrarme en las misiones y ahora, de hecho, tengo un proyecto. A mí me gusta con tiempo diseñar y ahorita estoy diseñando cómo empezar una iglesia desde abajo, cómo iniciarla como una misión. Tengo ese anhelo. Aunque sí logré, cuando fui sobrevedor, iniciar algunas misiones, retomarlas y apoyarlas, pero ahora tengo en esta ciudad donde vivo, tengo el anhelo en el papel ya lo tengo, pero estoy esperando, estoy orando a Dios, esperando el momento en el que pueda iniciar una iglesia de Dios desde abajo, desde una misión, ¿sí? Con el modelo de Jesús y con un discipulado constante. O sea, ¿qué quiero decir? Yo estoy anhelando iniciar una obra desde abajo para empezar a incorporar estos elementos más bíblicos y más valiosos y entonces le demos el rumbo de lo que está escrito en la palabra, tengamos un poco más de cuidado, pero bueno, entendiendo que son procesos de crecimiento. Algunas iglesias son más pequeñas, bueno, no se preocupen, hermano, con 1 o 2 que tengan para discipular está bien, y preocuparse por los más jóvenes, y algunas iglesias son más grandes, o sea, son diferentes las congregaciones, y las necesidades también, y los procesos de crecimiento también son diferentes, hay ocasiones. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario, alguna pregunta? Estamos en la parte final. Sí, pastor. Sí, hermano. Sí, por ahí yo veo que por ahí en nuestra congregación eh, a veces la gente no quiere, se le pide o en su caso el pastor le pide ayuda en ciertas áreas o vea que alguno puede trabajar en ciertas áreas y por ahí la gente o no quiere o decide seguir como sentado nomás en los cultos, ¿no es cierto? Y por ahí después hay 2 o 3 hermanos que toca, ¿no es cierto?, cumplir 2, 3, 4 hasta 5 funciones dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Que por ahí que dirigir un culto, que traer un sermón, que encargarse de alabanza,
o de estar haciendo algunos arreglos, o de que funcione este o que funcione aquello, ¿no es cierto? Por ahí a veces es difícil. Nosotros acá somos una congregación de 70, 80 miembros, ¿no es cierto? Y a veces es difícil conseguir gente que quiera hacer alguna función dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Por ahí a veces, yo digo, es costoso o es difícil el trabajo por ahí del pastor también, ¿no es cierto? Dentro, cuando la gente no siente por ahí el interés de trabajar por la obra, ¿no es cierto? Ok. Sí, ahí hay que motivar, hay que encauzar, hay que retar, ¿no? Sí, es todo un trabajo, no es sencillo. Sobre todo cuando la iglesia ya está acomodada. ¿Saben que las iglesias, yo he aprendido que cuando ven que los mismos hermanos son los que se mueven y están al frente, dicen, ah, pues los hermanos, a ellos les gusta eso, qué bueno que lo hagan. Y como dice, ellos se acomodan en su lugar. Entonces ahí hay que retomar el tema de los dones del Espíritu Santo, hay que retomar el cuestionario para identificar los dones con los que Dios los ha equipado a cada uno de los creyentes. Hay que invitarlos a organizar nuevos ministerios. O sea, hay que empezar a motivarlos para que también ellos puedan asumir este ministerio, porque también es de ellos como creyentes. Claro que sí. Pero no es sencillo, sí entiendo. Se necesita motivar de diferentes maneras. Y bueno, espero en Dios que en algún momento, finalmente es Dios el que puede motivar el corazón de los creyentes. Estar orando para que Dios haga la obra que uno quisiera que sucediera, pero hay que orar para que Dios sea el que añada a su iglesia, y sea Dios el que nos ayude a poder motivar a los demás creyentes. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, pastor, permiso. Sí, adelante, hermano. No, veo muy importante eso de estar incluyendo a todos, a más allá de desarrollar sus dones y capacidades. El trabajo está puesto por Dios, ¿no? Desde la caída del ser humano, del pecado, el trabajo lo puso Dios en lo secular y también en la iglesia, ¿no? Y a veces el que no trabaja, el que no está ocupado, empieza a pensar cosas, empieza a meterse, dice la palabra, donde no les importa, empieza tal vez desde el banco a querer decirle al pastor cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y cuando realmente la persona se pone a trabajar, ve que a veces no es tan fácil también, ¿no? Así como él pensaba que era, ¿no? Y eso lo mueve también a la persona hacia el crecimiento, hacia su desarrollo, y bueno, a mantenerse también en el camino, ¿no? Sí, gracias, hermano Dante. Claro que sí. Mire, ¿sabe que algo que yo he aprendido? Por ahí hay un libro de un escritor que le llama al libro que en la iglesia existen, cada iglesia tiene un sector de problemáticos. Sí, y esos hermanos o hermanas que tienden a ser problemáticos nos causan más trabajo, ¿verdad? Puede ser algo inconsciente, pero también puede ser algo que alguien que ya está prejuiciado y maleado, y hay que saber pastorearlos a estos problemáticos, claro. Y una manera, tiene razón, una manera de invitarlos para que no sean tan problemáticos es invitarlos, decir, hermano, no solo me critique, ayúdeme. Mire, ¿qué tal si me ayuda aquí o acá para que vea que no es tan sencillo? Y se dé cuenta que tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Yo hago mi mejor manera, mi mejor parte, pero lo invito. Y algo que yo he aprendido cuando leí ese libro, Los Problemáticos, así se llama, Los Problemáticos. No me acuerdo el autor, la verdad, tiene muchos años que lo vi. Lo único que se me quedó de ese libro fue que a los problemáticos, en lugar de alejarlos, hay que acercarlos. ¿Sí me entienden? Porque cuando tú los tienes lejos, pues de lejos te tiran, te hablan a espaldas y te incomodan mucho porque te están criticando de lejos. Pero cuando yo me acerco y les digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve esto? Bueno, pues empieza como a querer hablar. ¿Qué tal si me ayuda? ¿Y qué tal si
Y me he dado cuenta que cuando la gente está involucrada, deja de ser tan problemática. Lo que necesitaba era estar activa en la iglesia, darle como su lugar y su importancia. Y sí me ha pasado un par de veces decir, híjole, esta persona es muy problemática. Y decirle, man, ¿por qué no me ayuda con esta área, con los niños? Y después tiene poco menos tiempo para criticarme, porque está bien metido ahí con los niños. Porque tienen el potencial, digo, si tienen el potencial de criticar, tienen el potencial para edificar, seguramente. Digo, no cualquiera puede hacer eso. Pero tiene su grado de complejidad. Y nosotros pastoralmente, pues hay que invitarlos. O sea, no rechazarlos, sino, vengas hermano, lo invito para que se sume con nosotros, ¿verdad? Porque la obra es de Dios. Y pues, ojalá y las personas encontraran su ministerio, el ministerio que Dios les dé como creyentes, porque es el tema, ¿verdad? El ministerio es de todos los creyentes y cada quien de acuerdo al don que Dios le ha dado. Los que somos pastores, por la gracia de Dios, pues Dios nos ha dado ese don y nos ha dado esa virtud, pero hay otros diferentes dones, hay otros diferentes ministerios y aquí ojalá y Dios nos ayude a poderlos incorporar para que también estén activos en la obra de Dios y no sean tan complejos, ¿verdad? Por ahí va. Puede ser una clave esa, ¿verdad? No alejarlos, sino tenerlos más o menos cerca. Permiso. Sí, hermano. Por ahí sería interesante también hablar sobre las coronas que van a recibir aquellos que se esfuerzan, ¿no? Que está la corona de gloria, la corona de vida, ¿no? Entonces eso también te motiva que vas a tener recompensas en el cielo, o puede ser que me equivoque. Sí, está bien, hermano. Ahora que estuve predicando yo en las 7 iglesias de Apocalipsis, a cada una de las iglesias termina el mensaje con cada una diciendo, al que venciere, mire, va a pasar esto, va a pasar esto otro. Yo le daré esto que coma el árbol de la vida. ¡Wow! Y hay que explicar qué es eso. Sí, puede ser motivante el decir, hermanos, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera y he guardado la fe. Y me está esperando la corona de vida. O sea, entonces, para que alguien tenga esa seguridad es que hay que trabajar, hay que estar involucrado. Y sí, por eso digo que hay que motivar de diferentes maneras. Sí, hoy en día las nuevas generaciones les gusta actualizar los ministerios, está bien. Yo les decía, aquí en esta iglesia que Dios me permite pastorear ahora, un ministerio que surgió con la pandemia fue el de la parte electrónica. Y algunos de los más jóvenes se involucraron ahí porque son los que saben. Y me da gusto verlos que unos están grabando, otros están proyectando, otros están sintonizando. Y antes, pues solo se conformaban con si les tocaba participar o no, pero ahora están activos ahí. Entonces, son de las cosas buenas que uno rescata. Dice, bueno, bendito Dios, vienen y están activos en estos ministerios nuevos que surgieron. Yo le llamo el ministerio de lo electrónico, porque no es sencillo, como esto que los hermanos ayudan, ¿no? Estar conectados, a grabar, en vivo, pues hay que proyectar y hay que ecualizar, y bueno, al grupo alabanza, y eso es bueno, todo eso es bueno, porque se van involucrando más personas. Entonces, es cuestión de observar. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo identificar, cómo ir surgiendo nuevos ministerios? Hay que observar. Mire, aquí y acá nos falta gente que nos ayude. Hay que invitar a más gente. Claro que sí. A veces nos falta también abrir un poco más de espacios. Entonces hay que ser observadores de qué cosas más se pueden, aparte de lo que tenemos, se puede incorporar como una novedad y a quienes podemos involucrar e invitarles. Hay que intentarlo, porque acuérdense que el tema es que Dios nos ha dado un ministerio a todos los creyentes. Algunos ya lo tenemos identificado y trabajando por la gracia de Dios, pero se trata de sumar a más personas. Claro que sí. Dios nos ayude para que eso suceda en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, la tarea que está en el sílabo, ustedes la van a mirar ahí. Ahí lo único que hay que hacer es identificar cuáles son los ministerios de Jesús, que Jesús cumple, aquellos ministerios u oficios del Antiguo Testamento y cómo en Cristo Jesús se cumplen a la perfección. Sobre todo les recomiendo leer la carta a los Hebreos. Ahí está. Más hay que verla con detenimiento. Si tienen Biblia de estudio, están ya identificados por sus temas. ¿De acuerdo?
Ahí está la tarea en el sílabo. Es profundizar un poquito más en el modelo de Jesús y cómo él viene a cumplir las profecías, pero también viene a cumplir los oficios que estaban en el Antiguo Testamento, como el de rey, profeta, sacerdote, y cómo se vienen a cumplir ahora en Cristo Jesús. Hebreos lo detalla muy claramente. Nada más hay que rescatarlo para hacer el escrito por ahí. ¿Sí, hermanos? Por ahí está. Ya si tienen alguna duda, por ahí me mandan algún mensajito. Pero parece que está claro. Nada más hay que profundizar un poquito más, y sustentar en el modelo de Jesús, que es el modelo para el ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, si no hay algún otro comentario, entonces oramos para ir terminando. ¿Les parece? ¿Sí, hermanos? ¿Hermanas? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos Sí, a orar. hermanos. Vamos a orar entonces para terminar. Y la próxima semana pues los espero con el siguiente tema. Mientras tanto, vamos a orar. Padre, te bendecimos y agradecemos, Señor, esta oportunidad maravillosa que nos das de estar conectados aún a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, una misma fe. Hoy queremos pedir, Padre, que tú sigas sustentando la obra de tus manos y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están hoy participando de este estudio, y aún aquellos a los que les ha de llegar esta grabación. Anhelamos que tú sigas proveyendo para tu iglesia lo necesario y que tú sigas motivando el corazón de todos los creyentes para que todos podamos asumir la parte, la responsabilidad, la bendición que tenemos de ser una parte activa de tu obra. Padre eterno, sigue haciendo la obra y sigue concretando la obra que ya iniciaste en la vida de cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos, te lo rogamos, confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Paz a ustedes.